No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios es quien nos elige. Nunca faltan las gracias para llevar a cabo nuestra propia vocación. La felicidad, el sentido de la vida están en seguir la llamada de Dios que hace a cada hombre y a cada mujer. Hoy recordamos a San Matías Apóstol. Recordemos que después de la traición de Judas, que se había quedado ese puesto vacante entre los 12, con la elección del nuevo apóstol se había de cumplir lo que el mismo Espíritu Santo había profetizado y lo que Jesús expresamente había instituido. El Señor quiso que fueran 12 sus apóstoles. El nuevo pueblo de Dios debía estar asentado sobre 12 columnas, como el antiguo lo había estado sobre las 12 tribus de Israel. San Pedro, ejerciendo su potestad primada ante aquellos 120 discípulos reunidos, declara las condiciones que ha de tener a aquel a quien compete el colegio apostólico. El discípulo ha de conocer a Jesús y ser testigo suyo. Por eso Pedro señala en su discurso: es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado de entre nosotros, uno de ellos sea constituido con nosotros testigo de su resurrección. El apóstol pone de relieve la necesidad de que el nuevo elegido sea testigo ocular de la predicación y de los hechos de que Jesús a lo largo de su vida pública nos ha dejado, de modo especial el de la resurrección. 30 años más tarde asegura en las últimas palabras que dirigió a todos los cristianos: no os hemos dado a conocer el poder de Jesús y su venida siguiendo fábulas ingeniosas, sino como testigos oculares de su grandeza. Pedro no elige, sino que deja la suerte a Dios. Según se hacía a veces en el Antiguo Testamento, se echan suertes, pero es Dios quien da la ocasión y la decisión. Se lee en el libro de los Proverbios. Presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, por su nombre justo, y Matías, forma abreviada de Matatías, que significa regalo de Dios. Echaron suerte y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 11 discípulos. Un historiador antiguo recoge una tradición que afirma que este discípulo pertenecía al grupo de los 72 que, enviados por Jesús, fueron a predicar por las ciudades de Israel. Antes de la elección, Pedro y toda la comunidad ruegan a Dios porque la elección no la hacen ellos. La vocación es siempre una elección divina. Por eso dice: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra a cuál de estos has elegido. Los 11 y los demás discípulos no se atreven por sí mismos ni por sus propias consideraciones o simpatías a tomar esa responsabilidad de señalar al sucesor de Judas. San Pablo, cuando se siente movido a declarar el origen de su misión, indica que ha sido constituido no por los hombres ni por autoridad de un hombre, sino solo por Jesucristo, por Dios, por su Padre. Es el Señor el que elige y envía, incluso también ahora. ¿Alguna vez has reflexionado cómo cada uno de nosotros tiene una vocación divina? Es una llamada a la santidad y al apostolado. La recibimos en el bautismo y es especificada después de sucesivas intervenciones de Dios en nuestra vida personal. Hay momentos en los que esa llamada a seguir de cerca a Jesús se hace particularmente intensa y clara. Yo tampoco pensaba que Dios me cogería como lo hizo, pero el Señor no nos pide permiso para complicarnos la vida. Se mete y ya está. Escrivá de Balaguer. Toca a cada uno corresponder. Hoy podemos preguntarnos en nuestra oración si somos fieles al Señor, si buscamos la voluntad de Dios en nuestros proyectos. ¿Estamos dispuestos a corresponder a lo que el Señor a lo largo de la vida nos va pidiendo? En Matías recayó la suerte
La llamada de Matías nos recuerda esa vocación que recibimos, que es un don por siempre. Pero siempre inmerecido. El Señor nos llama a la santidad. Cada uno tiene una llamada de Dios para estar cerca de Cristo y extender su reinado en el ámbito al que ha sido llamado y en sus propias circunstancias. Esta llamada universal a la santidad la hace Jesús con especiales llamamientos. Llama a muchos, y algunos para que den un testimonio particular alejándose, por ejemplo, del mundo, o para prestar un servicio particular en el sacerdocio. Pero la inmensa mayoría, el Señor la llama para que estando en el mundo lo vivifiquen desde dentro del matrimonio, que es camino de santidad, o en el celibato en el que se entrega el corazón entero por amor a Dios a las almas. La vocación no nace de buenos deseos o de grandes aspiraciones. Los apóstoles, y ahora Matías, no eligieron ellos al Señor como maestro, según la costumbre judía de seleccionar al rabino, del que debía de aprenderse. Fue Cristo, así también, quien los entresacó de entre ellos, a unos directamente, a Matías a través de esta elección que la Iglesia deja en manos de Dios a sus apóstoles. No sois vosotros los que me habéis elegido, así les recordará en la última cena, y lo leemos en el Evangelio, para que demos fruto y el fruto permanezca. ¿Por qué llegaron estos hombres a gozar de ese inmenso don? ¿Por qué precisamente ellos y no nosotros? No cabe preguntarse por qué razón fueron elegidos, simplemente los llamó. Y esa libérrima elección de Cristo, porque los llamó porque quiso, estriba todo el honor y la esencia de la vida. Desde el primer momento en que Jesús se fija en un alma, la invita a seguirle. Se suceden luego otras muchas llamadas. Quizá parecen pequeñas, pero señalan el camino. A lo largo de la vida y de ordinario, poco a poco, constantemente, Dios nos pone una invitación, exigente muchas veces, de determinaciones para esa llamada radical, que implica siempre la relación de persona a persona con Cristo. Dios nos pide desde el principio la decisión de seguirle, pero después nos va dando esa sabia pedagogía. Es decir, el Señor nos va dando luces y gracias particulares en esos impulsos que recibimos del Espíritu Santo. Parece tirar del alma hacia arriba, en deseos de ser mejores, en servir más a los hombres, y de modo particular a los que cada día conviven con nosotros. Nunca faltan sus gracias. Jesús elige a los suyos, les llama. Ese llamamiento es su mayor honor, lo que les da derecho a una particular unión con el Maestro. Pablo comienza así sus cartas. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado, elegido para predicar el Evangelio de Dios. Nos podemos fijar que dice llamado y elegido, no por los hombres ni por autoridad de un hombre, sino por Cristo Jesús, por Dios, por su Padre. El Señor nos llama como llamó a Moisés, a Samuel, a Isaías. La vocación no se funda en ningún mérito personal. Dios nos llama desde nuestro nacimiento. Y San Pablo lo dice más categóricamente. Nos llamó con vocación santa, no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su designio. Apenas elegido, Matías se hunde de nuevo en el silencio. Con los demás apóstoles experimentó el ardiente gozo de Pentecostés. Caminó, predicó, curó a los enfermos, pero su nombre no vuelve a aparecer en la Sagrada Escritura. Como los demás apóstoles, dejó una estela de fe imborrable que dura hasta nuestros días. Fue una luz encendida que Dios contempló con inmenso gozo desde el cielo. El día de hoy pedimos a la Santísima Virgen que nos acompañe, como acompañó a los apóstoles en los primeros momentos de la Iglesia, para que nosotros hoy, en tiempos tan difíciles, seamos testigos verdaderos de Cristo y no del mundo que quiere cambiar los designios que Jesús tiene para la Iglesia Santa. Que Dios te bendiga.